Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Es un placer para mí poder contactar con todos y cada uno de ustedes. Espero que el audio esté bien y puedan escucharme correctamente. Eh, Conversando con Fernando Herrera en los últimos días, he preparado una pequeña resumen de los antecedentes que hacen pensar en el notariado como un servicio tanto legal como a la comunidad, y que está regulado ya por ciertas normas que hacen pensar en un notariado digital, porque lógicamente esta coyuntura nos hace pensar que el notariado no puede ser solamente un acto presencial, ni tampoco un acto exclusivamente del local propio de la notaría, sino que tiene que ser un servicio que se preste de manera virtual, ¿no? Vamos a hacer un recuento rápido de las normas legales que están vinculadas al tema notarial y que sería interesante que podamos tomar nota como para poder ir a hacer un seguimiento de la secuencia que vamos a tratar. Al final de la reunión me gustaría poder tener algún tipo de contacto por el chat interno para que así pueda también saber si tienes algunas inquietudes sobre los temas que vamos a empezar a tratar. En primer lugar, vamos a remontarnos al año 2000, que es la ley de firmas y certificados digitales, la ley 27269, ¿no? Esta norma lo que hizo fue implementar el servicio de la firma digital como una posibilidad que, que tenga el mismo valor que una firma manuscrita para todo tipo de contratos, ¿no? Entonces, lógicamente, si bien es cierto, la ley todavía era un tanto incipiente al momento que fue emitida, luego fue reglamentada en el año 2008, como veremos a continuación. Luego, en el año 2004, la Unión Internacional de Notariado Latino se pronuncia sobre este tema y valida las certificaciones de firmas digitales ante notarios públicos de todo el sistema del notariado latino. Luego, en el año 2004, se crea en el Colegio de Notarios el Centro de Desarrollo de Nuevas Tecnologías. Básicamente, hace más de 15 años que el Colegio de Notarios tiene un órgano que se llama el CDTEC, que está, digamos, dentro de la estructura orgánica del Colegio de Notarios de Lima, y que lo que busca es implementar herramientas para que el notariado sea vigente con el paso de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, los partes notariales, ya hace unos años atrás, que ustedes también conocen perfectamente, son remitidos a registros públicos desde las notarías en forma virtual. El bloqueo registral, digamos, la escritura pública, los poderes, tanto de constitución de empresas en línea. Entonces se ha comenzado a revolucionar el sistema, primero por un tema de tiempo, por un tema de espacio, y además también por un tema de celeridad en el manejo de la información que va a registros públicos. En el año 2005 se crea un convenio entre notarios y la SAT de la Municipalidad de Lima. Ese convenio lo que intentó es que en las notarías se empiecen a pagar el impuesto de la alcabala. Entonces, eso permitía que sin necesidad de acercarse físicamente al banco correspondiente o a la misma SAT que hay en diferentes partes de Lima, se podría calcular con una calculadora que estaba ya, digamos, puesta en el sistema de cada notaría para que se haga el pago según el valor de la transacción que ustedes como corredores de inmuebles conocen más que yo definitivamente. En el año 2006 se crea una primera versión del proyecto de constitución de empresas en línea, ¿no? Ahí participó el Colegio de Notarios de Lima, la SUNARP, ¿no? RENIEC, la presidencia del Consejo de Ministros y la propia SUNAT. Entonces, lógicamente, lo que se buscaba era que se simplifique el tema de la formalidad en sí, que hay que llevar el parte, que hay que subsanarlo. Entonces, esto era mucho más ligero y mucho más audaz, y con el paso de los años se ha visto que hay muchas más empresas que se han formalizado de esta manera. En el año 2008 se emite la ley del notariado mediante un decreto legislativo 1049. Entonces, la ley lo que busca y lo que hace es recoger estos avances ya en las nuevas tecnologías y lógicamente los inserta y los incluye ya en este decreto legislativo del notariado, que lógicamente que está vigente hasta la actualidad. ¿Han habido algunas modificaciones? Sí, han habido modificaciones en el tema, ustedes conocen mejor que yo, en temas que ahora el notario ve temas de disolución de vínculo matrimonial y divorcio ulterior,
ve incluso asuntos no contenciosos, como el tema de prescripción adquisitiva de dominio, rectificaciones de partidas, etc. Entonces, digamos, lo que ha buscado con el tiempo, la ley de notariado es que sea vigente y de acuerdo a las nuevas tecnologías que el mercado nos exige. Luego, en el mismo año 2008, se reglamenta ya, y eso sería interesante que ustedes lo tomen en cuenta, se reglamenta la ley de firmas y certificados digitales. ¿A qué busca esto? Lo que busca este reglamento es que para tener yo una firma digital, tengo como persona natural o persona jurídica, tengo todo el derecho de recurrir a una entidad certificadora que está lógicamente aprobada por el Estado peruano y puedo registrar mi firma digital. Por ejemplo, los notarios, ¿qué es lo que tenemos? Con el DNI electrónico tenemos nosotros la posibilidad de digamos, firmar digitalmente los partes notariales, sea de lo que son bloqueos registrales, sea el tema de las partidas, las escrituras públicas para otorgamiento de poderes, e incluso las escrituras públicas de compra-venta, podemos ingresarlas en forma virtual por línea. ¿Eso qué les da de tranquilidad y seguridad a ustedes como corredores? Que, por ejemplo, yo puedo estar hoy día cerrando una operación de compra-venta en la oficina de uno de ustedes, y en el momento que he firmado la minuta de compra-venta con unas arras confirmatorias que puede ser pactada de manera responsable por ustedes, en ese momento doy la orden a la notaría que en ese mismo momento se ingrese el bloqueo registral a los registros públicos con la finalidad que su cliente, en este caso la parte vendedora, el comprador, pero no corra ningún riesgo en el sentido que pueda haber un acto de disposición o incluso alguna medida cautelar que pueda estar en curso y que llegue antes del bloqueo registral, que ustedes lógicamente lo que buscan es cautelar que la operación que han hecho de compra-venta sea, digamos, se le dote de la seguridad jurídica necesaria. Posteriormente, en el año 2010, se crea un sistema que se llama AFIS para lo que son huellas dactilares, ¿no? Entonces, lógicamente, había la posibilidad ya de usar el lector biométrico, que lo que hacía es que la persona con su huella digital, que resulta ser infalsificable, pueda, digamos, cerrar una operación y, lógicamente, esta plataforma digital es una obligación del notario de tenerla inserta incluso en la escritura pública, que acredita que la persona ha sido debidamente identificada. Y además, esa información que yo pongo en la RENIEC en ese momento va a significar que la RENIEC también anote en su registro la fecha y hora de la huella biométrica. ¿Qué pasaba antiguamente? Cuando antiguamente no habían las libretas electorales de 3 cuerpos, la gente podría decir, no, yo nunca fui a la notaría, jamás me presenté a la notaría, y era ese conflicto, ¿no? Que no teníamos cómo el notario acreditar que la persona había estado efectivamente en el local de la notaría, o incluso que se habían tomado las firmas en el local o en el domicilio de uno de los contratantes, no tenía el notario cómo poder certificar que esto realmente era cierto. Con el tema de verificación biométrica, que incluso se puede hacer no necesariamente en el local de la notaría, sino incluso en las oficinas de ustedes, en las oficinas de un abogado, en las oficinas de las empresas, acredita la identidad de las personas y es una prueba plena, es un instrumento público, porque la entidad certificadora que da la constancia, la conformidad, es la RENIEC, que es una entidad pública del Estado. Entonces, luego, en el año 2013, como digamos, correlación a todas estas medidas que son de avanzada, se crea el DNI electrónico. Ustedes ya conocen el DNI electrónico, muchos de ustedes ya lo deben tener, que es el DNI blanco está encriptada la firma en ese microchip que está en el lado izquierdo del DNI, y que lógicamente se pueden hacer una serie de operaciones porque está registrada la firma digital digamos, de la persona titular del DNI, y lógicamente permite que incluso los notarios con el solo DNI podemos presentar sin ningún inconveniente los partes registrales a los registros públicos, ¿no? Luego, en el año 2016, ¿no? Se lanza el SIT SUNAR, que ustedes también ya deben estar familiarizados con eso. ¿Qué es lo que hace el notario? Lo que hace el notario es simplemente entra a una plataforma, que es la plataforma de SUNAR, ingresa el parte notarial, ¿no? O sea, de un poder por escritura pública, una revocatoria de poder, una subsanación de un poder, e incluso ingresa también la compra-venta de una determinada propiedad,
y, bueno, y lógicamente si hay que pagar un mayor derecho también lo puede hacer por allá. Entonces es bastante, digamos, simple para un notario poder enviar los partes en forma virtual, y para ustedes es la tranquilidad como corredores que tengan la certeza que el parte ingresó. O sea, antiguamente ustedes podrían decirle, no, el parte ya está en trámite, ¿no? O qué va a hacer, y nunca tenían ustedes la información real de que el título de presentación podían tener ustedes a la mano. En este caso, en el SIT SUNAR no hay forma de no hacerlo. Se ingresa sí o sí, y ustedes pueden visualizar después del ingreso, le llega al correo del notario el número de título de presentación, y ya pueden hacer ustedes el seguimiento en forma totalmente gratuita desde la página de SUNAR. Es un tema bastante interesante, que si bien es cierto, hay algunos inconvenientes todavía por el tema del sistema, que a veces se cuelga, que no tenemos la rapidez del caso, pero ya es un avance bastante importante que ha permitido que tanto SUNAR, los registradores, como los notarios estemos vinculados de una manera casi inmediata. En el año 2017 se lanza la base de datos centralizada por el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios de Lima celebra un convenio con una entidad ANSERT, que es una entidad que depende del notariado español. Es una inversión muy importante que el Colegio de Notarios de Lima realizó, y que lógicamente lo que permite es que los notarios, o incluso el Colegio de Notarios de Lima, y luego digamos, los notarios de todo el Perú, puedan tener la información completa de todos los actos que se realicen ante cada notaría. Por ejemplo, si yo celebro un contrato el día de hoy, 24 de abril, de una compra-venta celebrada por uno de ustedes como corredores, fácilmente puedo yo preguntar mañana que me digan si efectivamente hay una escritura pública o un cárdex aperturado en esa notaría, y lógicamente no correr ningún riesgo de que pueda ser un documento falsificado, o incluso haya información que no llegue oportunamente a su destino. En el año 2018 se crea el testimonio notarial electrónico, que esto lo que hace es que ya no necesariamente tengan que ustedes que recurrir a la notaría para entregarle el físico, vamos a decir, si es una escritura pública con levantamiento de hipoteca, con un contrato de arras que también está inserto, con una fe notarial de entrega de cheques de gerencia, con alguna reserva en especial, una escritura pública puede tener 10, 15, 20 páginas, ¿no? Entonces el testimonio electrónico lo que permite es tener ese documento, digamos, cierto, de fecha cierta, con la información fidedigna, y lógicamente ustedes lo pueden tener en sus herramientas digitales en forma, pues, inmediata, ¿no? Ahora, luego, el 2019, se crean los buzones electrónicos, que todavía es un tema que está todavía en total evolución, ¿no? Y luego, en este año se han implementado los códigos QR, que lo que se busca también es hacerlo incluso en las firmas legalizadas para contratos de arrendamiento o contratos preparatorios de compra-venta que ustedes están acostumbrados a gestionar y a conocer. ¿Cuál es la situación actual del notariado peruano? ¿Cuál es la situación actual que eso genera tanta preocupación, tanto en ustedes como también en nosotros y en los empleados de las diversas notarías del Perú? En este momento, el gobierno ha decretado, ha ordenado que al no ser para el gobierno una actividad esencial, hay una paralización de determinadas, bueno, casi total, de trámites notariales en curso. O sea, digamos, si por ejemplo yo estaba tramitando una prescripción adquisitiva, o estaba tramitando una separación convencional y divorcio ulterior, o estaba tramitando una rectificación de partidas, ¿no? Entonces, los trámites que se estaban siguiendo, los plazos se han suspendido hasta que se reabran los oficios notariales, ¿no? Entonces, no se puede formalizar en este momento escrituras públicas, ni de poderes, ni de constitución de empresas, ni de compra-ventas, ni arrendamientos por escritura pública, que algunas veces lo requieren así las empresas. Entonces, como ustedes comprenderán, no se le ha dado al notariado, para mi particular punto de vista, el carácter de esencial que sí lo tiene, ¿no? Por ejemplo, le cuento, yo el primer día, el 16 de marzo, tuve una persona mayor que quería hacer un testamento por escritura pública. Entonces, yo no es que no estaba imposibilitado de hacerlo, ¿no? O sea, sí podía hacerlo, pero había una comunicación del Colegio de Notarios del día 15 de marzo por la noche que nos prohibía hacer instrumentos públicos hasta que den una orden distinta. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una contraposición de ideas. Si bien es cierto, hay una voluntad de servir al público, porque nos debemos al público, a los clientes, usuarios de las notarías,
no podemos hacerlo porque hay una voluntad del gobierno de no realizar estos actos hasta una determinada fecha. Entonces, la verdad que nos sentimos bastante complicados de no poder servirlos como quisiéramos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos haciendo algunas actividades muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da la certeza plena, porque el notario en realidad, entre las normas que les he estado dictando al principio, es un depositario de la fe pública del Estado peruano. Entonces, el notario en este momento a nivel nacional no está impedido de seguir siendo notario. O sea, el notario sigue siendo local y lógicamente puede certificar los actos que le den certeza y que se realicen ante él. Entonces, si hay una necesidad de un contrato con firmas legalizadas, yo considero que si bien es cierto, no es un tema que nos han impedido en forma expresa, pero sería bueno ir pensando en modificaciones en la norma para que si ahí me da la convicción perfecta, si está el corredor de inmuebles, está el abogado, está la parte interesada y quieren vender o quieren comprar, lógicamente yo no puedo, digamos, limitar la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, lógicamente acá creo que el Estado podría incluirnos ya, no les digo para comenzar al 100%, pero quizás trabajar con 50% de las personas de las notarías, para que ese servicio se pueda ir dando y lógicamente las operaciones se pueden ir formalizando. Ahora, ¿cuál es la demanda más urgente que tienen ahorita la sociedad? Uno es el otorgamiento y revocación de poderes. O sea, en realidad nos hemos dado cuenta que hoy por hoy hay muchas personas que incluso han viajado al extranjero que necesitaban otorgar un poder por escritura pública, ¿no? Entonces, solamente pueden hacer una minuta con firmas legalizadas, lo cual, como ustedes saben perfectamente, no es atendible para una operación vinculada a un tema inmobiliario como ustedes perfectamente lo hacen, ¿no? Los bancos para hacer una hipoteca o para levantar una hipoteca requieren una escritura pública. Entonces los bancos en este momento están dando créditos a sola firma, ¿no? Con el riesgo que también esto genera para la parte legal del banco, y no pueden formalizar ningún tipo de escrituras públicas en justo 40 días que cumplimos hoy. No se pueden otorgar testamentos, porque la gente lo único que puede optar es por un testamento hológrafo, que simplemente es una voluntad realizada en forma privada, ¿no? Y lógicamente no tiene la certeza de un documento por escritura pública que no tiene que estar sujeto a ningún procedimiento posterior. Para formalizar arrendamientos y sus modificatorias, simplemente, si yo tengo que poner una cláusula de desalojo notarial, tiene que ser con firmas legalizadas. Entonces, si no tengo la posibilidad de legalizar en este momento, ¿cuánto perjuicio le estoy haciendo al arrendador? Porque lógicamente no tiene la certeza que pueda demostrar que ese documento fue legalizado ante notario y tenga la impresión y la certificación física puesta debajo de la firma de las partes contratantes. Y además, como es natural, hay muchas empresas, entre las cuales lógicamente ustedes también conocen y pertenecen a empresas, que no pueden formalizar ningún acuerdo laboral, digamos, arribado de manera consensuada, porque necesitan una certificación notarial. ¿Qué pensamos nosotros como notarios? Si bien es una opinión personal, entendemos que no hay una respuesta, digamos, eficiente del gobierno con relación a unas soluciones tecnológicas a esta crisis que estamos pasando. Considero que hay formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el Colegio de Notarios ha implementado un aula virtual que nos permite que determinados actos que se puedan celebrar ante él, que lógicamente es una aula virtual que está certificada por el Colegio de Notarios de Lima, se puedan verificar que esos actos se han dado realmente y que el notario certifique en un video que los actos se han realizado de forma eficiente ante él, y ese video, esa certificación puede ser utilizado incluso a nivel judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me invitan a una junta de accionistas de manera presencial y puedo certificar los acuerdos que se han dado ante él, e incluso que en esos acuerdos puede estar la venta o arrendamiento de una propiedad que es de una de las sociedades que es materia de esta conversación, yo podría certificar, y es más, ese video me lo puedo quedar yo en custodia. Si mañana hay una, digamos, preocupación o alguien duda de la veracidad de esos acuerdos, el notario saca ese video y certifica que ha sido custodiado por él y que nadie lo ha, digamos,
modificado en el tiempo que ha estado bajo su custodia, ¿no? Además, yo creo que podemos ir utilizando en esta etapa que es tan compleja, la forma de las herramientas tecnológicas que ya tenemos. Por ejemplo, el gobierno debería ir pensando, o a través del Ministerio de Justicia, que regula la labor de los notarios, por ejemplo, las certificaciones de cartas notariales. Si ustedes quieren mandar una carta notarial de un desalojo o una resolución de contrato por alguna causal, hoy no pueden hacerlo, ¿no? O sea, tienen que hacer una carta simple, que no tienen la posibilidad de dar fecha cierta. Entonces, lo que el Colegio de Notarios buscaría, o los notarios buscamos, es que quizás estas comunicaciones se puedan realizar ya de una forma virtual. O sea, yo voy a mandar un correo electrónico a una determinada persona, y esa persona le remite el correo, y yo certifico que ese correo ha sido debidamente, ha recibido la comunicación que en este caso es notarial. ¿Qué sucede con esto? Si bien es cierto, yo estoy certificando el correo donde ha sido remitida esta comunicación, lo importante de esta situación es que el notario está certificando en fecha cierta, lógicamente, que esa comunicación llegó. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tenía que hacer una carta notarial el 16 de marzo y ya vamos 40 días y el inquilino o el arrendatario sigue ocupando el inmueble sin pago, yo ya puedo acreditar que lógicamente se le cursó una comunicación notarial dando por resuelto el contrato para iniciar las acciones correspondientes, ¿no? Ahora, hay mucha preocupación en los notarios. Yo no quiero ser infidente, pero todos los notarios que hemos conversado en los últimos 40 días, como ustedes comprenderán que son muchos, tienen mucha preocupación porque reciben llamadas, ¿no? Al igual que ustedes habrán hecho a unos colegas, preguntando por lo mismo: ¿cuándo se reactivan las actividades? ¿Qué pasa con los notarios? ¿Por qué los notarios no están en la foto y no están incluidos como actividades esenciales? Incluso creo que he visto que hasta los veterinarios van a comenzar a trabajar. Entonces, el perjuicio económico no se está midiendo en su real dimensión. Considero que ustedes que están acostumbrados a realizar actos que las personas realizan una o dos o tres veces en su vida, como son la compra de una propiedad, porque no es un tema habitual, es un tema que es una decisión muy importante familiar, no pueden formalizar estos acuerdos con el perjuicio económico de ambas partes: comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, ¿no? Y lógicamente todo el sistema que involucra al manejo del corretaje inmobiliario. Ahora, ¿cuáles los aportes que queremos presentarles hoy como para ver en función de los próximos meses que el Estado pueda dar una solución? Lo que estamos planteando, en primer lugar, las notarías vamos a tener ya implementado un protocolo de seguridad que ya se aprobó por el Colegio de Notarios. Es un protocolo de seguridad muy, muy, muy claro, que nos exige, primero, tener un aforo determinado, un aforo pequeño por notarías, quizás hacer citas para determinados tipos de contratos, tener al personal con caretas de acrílico, con mascarillas dentro, con guantes, con felpudos, con todas las seguridades del caso. Es más, cuando tomemos las firmas fuera del local, de igual manera. Entonces, lo que estamos buscando es que todo el personal de las notarías, para cuidar su integridad física, su salud, como de las partes que vienen a usar los servicios del notario, tenga la seguridad que las notarías van a ser centros estrictamente seguros, ¿no? Y es más, vamos a implementar con mucha fuerza el tema de salir hacia los clientes, ¿no? No solamente quedarnos en las notarías, porque sé que para muchos clientes y muchas personas que a veces venden propiedades, que son personas de la tercera edad, que pueden tener mucho temor de salir de sus casas, podemos facilitar la toma de firmas, quizás con unas tarifas muy, muy promocionales, con la finalidad que el sistema de contratación no se interrumpa, ¿no? En lo que resta de este año. Esperemos que el 2021 sea distinto, pero siquiera estos primeros meses, hasta que vayamos implementando estos temas y que la sociedad se vaya, digamos, adecuando a estos nuevos tiempos, darles todas las seguridades que nosotros tenemos las cosas controladas en la parte de salud, ¿no? En segundo lugar, debemos insistir en los cambios legislativos para que continúe la transformación digital del notariado. Estamos listos, estamos preparados para ser parte del notariado digital. No tenemos ningún temor a hacer cambios. Tenemos una generación de notarios que estamos ya hace muchos años trabajando en el tema digital. No tenemos ningún inconveniente.
escuché también la vez pasada una sugerencia de un notario muy connotado que establecía que en el caso de los testamentos, por decir, que son los únicos contratos que se celebran aún a puño y letra del notario y con intervención de 2 testigos, quizás a futuro se pueda hacer mucho más simple, ¿no? Con la sola presencia de un testador, porque el notario también está dando fe que ese testador está delante de él. Entonces, hay muchos cambios que se pueden ir trabajando. Por ejemplo, cartas notariales electrónicas. ¿Se imaginan ustedes cómo ahorrarían de tiempo, de dinero y lógicamente de gestión con el riesgo de entregar una carta notarial que tengo que yo, digamos, trasladarme o un empleado con servicio público de transporte? Es muy complejo. Segundo, la autenticación de firmas electrónicas o digitales, como lo conversamos al principio. Si ya la ley ya está dada y el reglamento está dado, no tendría ningún inconveniente de certificar las firmas de un contrato que ha sido otorgado de forma segura y por vía electrónica. Por vía electrónica, porque la firma digital, para que sea aprobada, está sujeta a una certificadora aprobada por el Estado. Si ya la certificadora aprobó por el Estado y tiene, digamos, una firma digital, para el notario es prueba plena, que es una voluntad irrestricta de la parte. Ahora, la presencia notarial en sesiones virtuales, ¿no? Como por ejemplo puede ser un directorio, una junta de accionistas, también podría hacerse tranquilamente en forma virtual, porque el notario, si tiene la seguridad del caso, que esa grabación se está realizando con un soporte que sea suficiente, no tendría ningún inconveniente el notario con certificar esa reunión, los acuerdos adoptados, y quedarse lógicamente con la información bajo su custodia. Y después, el depósito notarial de archivos audiovisuales. Por ejemplo, hay las destrucciones de mercaderías, ¿no? Que lógicamente se realizan en muchas empresas, que tranquilamente se podría realizar con presencia del notario de manera virtual. Entonces estamos muy abiertos a los cambios que vienen y que lógicamente esta situación nos permitiría haber respondido con mayor cercanía de los usuarios de las notarías. Otro tema que es importante, necesitamos que este esfuerzo no sea solamente de los notarios, que necesitamos el apoyo de nuestro aliado, que es los registros públicos, pero los registradores, lógicamente, también están en la misma tónica. Nosotros tenemos las firmas registradas en la firma encriptada en RENIEC, y lógicamente SUNAT también tranquilamente podría hacerlo. ¿Y por qué digo eso? Porque, como vamos a tocar más adelante, las notarías podrían convertirse tranquilamente en excelentes kioscos digitales. Yo puedo sacar una partida de matrimonio, de nacimiento, puedo sacar una partida con anotación de un divorcio. Entonces, si ya tengo yo como herramienta la posibilidad de tener una plataforma digital en la notaría, a ustedes los liberaría muchísimo. Es más, si puedo sacar un certificado de vigencia de poder, puedo sacar una copia literal, puedo sacar partidas de nacimiento de provincias. Imagínense ustedes cómo se les complica a ustedes cuando tienen que hacer una compra-venta y el nombre de la persona que está en registros públicos tenía 3 nombres. Y la única forma es de traer una partida de nacimiento de, vamos a decir, Huancavelica, y no tiene ningún familiar en Huancavelica. Entonces, es muy difícil a veces, porque no había en su momento en los registros civiles el sumo cuidado de registrar los nombres, que ahora sí lo tienen, pero lógicamente se les complicará, creo que a más de uno de ustedes, estos trámites que tranquilamente se podrían ir evaluando en los próximos meses o incluso el próximo año, para que las notarías sean unos kioscos digitales de diferentes servicios que a ustedes les facilitaría tremendamente la vida, ¿no? Ahora, en el caso de los recursos humanos, cada notaría está tomando diferentes acuerdos, ¿no? Digamos, hay notarías que son, bueno, hay un decreto supremo que ha salido publicado el 011 el día martes, del Ministerio de Trabajo. Entonces, ese decreto supremo lo que busca es que antes de hacer una suspensión perfecta de actividades en notarías, por los días que ya estamos cerrados, pero ha habido, y eso me siento honrado, que los notarios han decidido apoyar a los trabajadores que vienen trabajando con ellos, con la finalidad de darles una pequeña reducción del sueldo, a pesar de no hay un trabajo efectivo, y que lógicamente estaríamos dispuestos a apoyarlos y sin reducir nuestros número de trabajadores, para que esto, digamos, el servicio se pueda brindar paulatinamente bien a partir de, espero que no pase del 11 de mayo del 2020. Conclusiones de todo
lo que hemos ido avanzando para luego ya entrar a las preguntas y la conversación con el mayor de los gustos con ustedes. Esta crisis genera, lógicamente, para todos nosotros una oportunidad de cambio, ¿no? Creo que hay que tomarlo como una llamada de atención, ¿no? Que nos permite ver que tenemos que aún modernizar más nuestros oficios notariales. ¿A qué me refiero con esto? Ya que no sea una obligación para todos acercarse necesariamente al oficio notarial, sino que podamos salir hacia los clientes. Se me ocurre con toma de firmas digamos, en determinados sitios, con lectores biométricos aprobados por RENIEC, facilitarle, digamos, el acceso a determinada información, facilitarle también cuando necesiten ustedes información sobre cárdex anteriores que se han realizado en la notaría, facilitarles copia de los contratos, copia de los antecedentes, copia de las DNIs. No, estamos de acuerdo a ley en toda la obligación de darles a ustedes copia de todos los antecedentes de un cárdex, desde minutas, desde contratos preparatorios, desde DNIs, desde autovalúos. Estamos en toda la libertad para poder, sobre todo a ustedes que están vinculados al tema inmobiliario, darles las facilidades del caso. Ahora, la colaboración estrecha con el Estado, eso sí es un tema que está pendiente, que esperemos que en los próximos días se pueda cristalizar en normas que nos permitan ya empezar a elaborar con las, lógicamente, cuidados que sean necesarios, ¿no? Ahora, importante también que se vayan incrementando los servicios digitales notariales. Yo creo que eso a ustedes les va a servir muchísimo. Trabajamos con algunas personas que están vinculadas al tema inmobiliario. Sé que para ustedes no es fácil, porque una minuta ustedes la trabajan en varios formatos. No es que una minuta se presenta y se aprueba por las partes. Está una serie de condicionamientos, de reuniones, de modificaciones. Entonces, el notario lo que va a hacer acá es facilitarles el tema, porque a veces no es fácil juntar a todas las partes. Hay propiedades que están a nombre de 8 hermanos, entonces hay poderes que hay que tomar. Entonces, facilitarle el tema, digamos, desde aquí en adelante, para que seamos aliados estratégicos, ustedes y nosotros. Nos interesa muchísimo poder servirlos y, lógicamente, ustedes mueven la economía del país de manera evidente. Importante también, creo que eso falta, es difundir un poco más la labor notarial. Yo creo que en estos meses, si quizás la comunidad hubiera visto en las redes sociales, me refiero en LinkedIn, en Facebook, en determinadas redes sociales, la necesidad de determinadas personas para que estos servicios se declaren esenciales, creo que hubiera sido una medida importante. Sé que el gobierno tiene ahorita, digamos, preocupaciones mayores, pero creo que el país tiene que continuar, la actividad económica tiene que continuar y la actividad inmobiliaria también tiene que continuar. Yo creo que más de uno de ustedes tienen que haber visto que algunas operaciones pueden haberse suspendido en estos días con el perjuicio económico tanto de las partes contratantes como de ustedes como corredores, ¿no? Y bueno, en el tema de los constructores y los promotores inmobiliarios, podrían pactar ya sus contratos por medio audiovisual. Hay un sistema que se puede, en RENIEC que ya lo tiene, que puede simplemente con visualizar a la persona, ¿no? Pueden, sin necesidad de la huella digital, pueden verificar a la persona con la sola vista de la persona. Esto hace a través de una cámara que RENIEC ya la tiene ya implementada. Entonces sería interesante que RENIEC, digamos, le dé mucha fuerza a esta identificación de forma visual para que el tema del temor de tomar la firma biométrica, que va a ser temeroso en los próximos meses por el tema del contacto con la persona que va a tomar la firma, podríamos irlo implementando rápidamente y que la identificación sea visual, más no ya con la huella digital. Además de eso, vamos a tener en claro, si bien es cierto, no es un tema vinculado con el corretaje, pero todo lo que se realice en forma virtual ante un video, tranquilamente el notario lo va a validar y lógicamente tendrá efectos legales ante una autoridad judicial posterior. Ahora, en el caso de las operaciones hipotecarias, ¿no? Yo creo que se podría modificar, como lo escuchamos hace unos días, el doctor Alfredo Padino comentó también en Capeco, que hay la posibilidad que las minutas sean ya realizadas en forma más simple, ¿no? Digamos, con una firma digital simplemente, y que solamente se realice de frente a la escritura pública, lo cual les facilitaría mucho a ustedes,
en el sentido que sería un solo acto para formalizar la compra-venta o un arrendamiento, digamos, por escritura pública. Y esto generaría quizás que con el tiempo se vaya pensando en que quizás, ¿por qué no? De acá a unos pocos años, la firma de las escrituras públicas se haga también con firma digital. ¿Por qué no pensar en eso? Pero por el momento creo que el papel de seguridad ante una comunidad como el Perú, que hay tantos posibles falsificadores, por ahora es lo más seguro con el papel de seguridad que da el Colegio de Notarios. Bueno, en función de esto, estoy a su disposición para poder conversar. Tengo algunas preguntas que me comentó Fernando, pero Fernando, tú eres el director de debates, estoy a tu disposición. ¿Cuál es la mecánica a seguir? Aquí veo una de Gabriela Quiñones, ¿no? Sí. Dice, la consulta es que al final de cerrar una venta va a tener que también abrir SUNAT y las municipalidades. Sí, bueno, en realidad de la pregunta que veo de Gabriela Quiñones, entiendo que lo que se quiere referir es que si yo certifico la firma de un contrato, ¿no? De un contrato de arrendamiento, por decirte, o de compra-venta, o definitivamente, yo considero que si las notarías abrimos, ¿no? Las puertas, tiene que necesariamente SUNAT abrir el mismo día, si no, no hay forma de la contratación sea eficiente, porque como comprenderás, tenemos también títulos que ingresaron a registros públicos con fecha anterior al día 13 de marzo, que fue el último día laborable, ¿no? Que lógicamente están en calificación. Entonces, tiene necesariamente que el Estado determinar que el inicio de las actividades de la notaría tiene que ser de la mano, o sea, la misma fecha que registros públicos a nivel nacional. Aquí tengo otra pregunta bueno, sí, el Colegio de Notarios está en conversaciones tengo entendido en forma extraoficial, con el ente rector, que es el Ministerio de Justicia. Sí están viendo la mayor esfuerzo para poder, digamos, definitivamente, digamos, empezar lo antes posible, ¿no? Acá nos pregunta Lili, ¿cómo podemos hacer para ampliar el plazo de un contrato de arras que vence en estos días durante la cuarentena? Yo lo que le sugiero a Lili es que hagan una cláusula adicional de renovación de plazo sin ejecución de las arras confirmatorias, ¿no? Y ese documento tranquilamente podrían incluso ver la posibilidad de certificarlo, porque lógicamente lo pueden ver por vía virtual, y con cargo a que la certificación original se le pueda entregar el primer día útil apenas se levanten esa restricción, ¿no? Martín nos pregunta, a partir de ahora, para celebrar actos jurídicos, ¿se recomienda a las partes cuenten con DNI electrónico? En realidad, no es que sea hoy un requisito, pero estamos pensando que a futuro, tranquilamente podemos aceptar que esas firmas electrónicas o por firma digital sean validadas por los notarios. Me preguntan también qué pasa con los cheques que están en custodia. Por supuesto, los cheques que están en custodia, como es un tema de comisión de confianza, se prorroga el plazo por el tiempo que sea necesario sin costo alguno para el solicitante. Pati Dávila nos contesta, va a solicitar partidas registrales. Perdón. No. Si las partidas registrales fueron entregadas a la notaría antes del 13 de marzo, no importa que se caduque su plazo, porque lógicamente ya se logró que a ese momento estaban vigentes, no hay necesidad de sacar nuevas partidas. Dice Luis de Rospi, ¿la tecnología digital para las notarías es solo para Lima? No, es a nivel nacional. Helga Fincet pregunta, si se firmó la minuta estableciendo fecha de la firma de escritura pública máximo 30 de abril, ¿cuál es la situación? Lógicamente, la situación es que se tiene que firmar una cláusula adicional, o sea, aquí no se puede perjudicar a las partes, no hay, vamos a decir, en el caso de las arras confirmatorias, como es un tema de fuerza mayor, o sea, no es ninguna de las partes asume la responsabilidad, porque no es un tema que yo no quiera pagar. Si es tan complejo el tema que ese pago se hacía a la firma de la escritura pública y no tengo cómo darle escritura pública, lo que se podría hacer es una cláusula adicional modificando el plazo y lógicamente en todo caso negociar entre las partes o conversar entre las partes para que se pueda dar un monto adicional, pero sujeto al monto final contra la firma de la escritura pública. En realidad no hay forma que se le pueda aplicar a una penalidad porque no es culpa de ninguna de las partes, ¿no? Me ponen acá WL Inmuebles. Supongamos que las labores de los notarios empiezan el 11 de mayo. Si fuese así,
¿cómo sería el protocolo de trabajo? Yo tengo pendiente un alquiler y hay que legalizar firmas, ¿sería por cita o cómo se haría porque se deben fijar? Perfecto. En ese caso no hay ningún problema. El notario puede enviar a tomar la firma en el domicilio del arrendador, en el domicilio del arrendatario, con presencia, si lo tienen a bien, en ambos casos del agente inmobiliario. Gina Moore pregunta, ¿actualmente se ha realizado un contrato de alquiler enviando un contrato escaneado con las respectivas firmas? ¿Eso tiene validez legal? Claro que sí. Si han escaneado, si las firmas están legalizadas y están escaneadas, perfectamente válido. Dice, actualmente he realizado un contrato de alquiler enviado el contrato escaneado con las... Sí, totalmente válido. No hay ningún tipo de restricción porque se ha realizado la certificación notarial, digamos, de acuerdo a ley, ningún problema. Connie nos pregunta, yo recién acabo de entrar, si te hicieran esa pregunta, si murió la propietaria de un inmueble que se alquiló, ¿cómo queda el contrato? Y si ese contrato firmó un apoderado que además era bueno, si lo firmó la apoderada, en ese momento el poder estaba vigente, está totalmente válido, ¿no? Lo que habría que hacer es ahora hacer la sucesión intestada o inscribir su testamento para que el heredero o la heredera o los herederos o renueven el contrato o le pongan término, pero lógicamente ya ese poder, al fallecer la apoderdante, caducó, no tiene ninguna validez, ¿no? Pati Dávila nos pregunta, no dice que hayan legalizado las firmas. Bueno, como le digo, si han legalizado las firmas por vía digital, o sea, escaneado, vale. Y si no lo han legalizado y lo hacen en este momento, a un notario tranquilamente puede hacerlo por vía virtual, ¿no? Con cargo a regularizar el primer día el documento original. Dice París, contesta, tengo un cliente que firmó una minuta y su comprador dio parte en efectivo, la diferencia se quedó en la escritura pública y el pago lo hará mediante banco. Pregunto, ¿tendremos que esperar que termine la cuarentena? ¿Cómo se puede hacer con el banco? Claro, el tema es que eso es un tema que conversábamos en el transcurso de la conversación. Lo que sucede acá es que me imagino que el saldo París está sujeto a la firma de la escritura pública. Entonces, si yo le cancelo el íntegro del precio de venta con una minuta, lógicamente lo estoy dejando al comprador desvalido, porque estaría sujeto a una firma de escritura pública. No puedo en este momento el bloqueo lograr que tenga un título de presentación. Entonces, como quieras que veas, el riesgo sobre todo para la parte comprador es grande. Entonces, lo que yo sugiero es que se pongan de acuerdo las partes, que busquen una solución aparente, quizás que le den un adelanto adicional, ¿no? Con algún cheque, una transferencia bancaria, un cheque de gerencia con firma incluso legalizada o una certificación notarial, pero sí considero que como no se puede hacer escritura pública, no sería recomendable que le cancelen el saldo del precio de venta pactado, ¿no? Dice Pedro Garufi, ¿cómo se puede hacer para que en las notarías sean recibidos en transacciones inmobiliarias solo agentes registrados en el Ministerio de Vivienda? Nosotros los agentes inmobiliarios debemos hacer respetar en las instituciones nuestro registro. Bueno, en realidad sí, yo creo que podríamos hacer tranquilamente, ¿por qué no?, conversar a futuro con la Junta Directiva del Colegio de Notarios y hacer un convenio para darles a ustedes prerrogativas adicionales. Ningún problema. Yo sé que la Junta Directiva presidida por el doctor Mario Romero estaría dispuestos a escucharlos y buscar un acercamiento con muchísimo gusto, ¿no? Gabriela Quiñones nos pregunta, ¿cuánto plazo de validez tiene un certificado de salud mental para las notarías? Ya que mis vendedores lo tenían 5 días antes en la cuarentena, estábamos recordando los puntos de la minuta de compra-venta. Bueno, en mi caso particular, yo siempre exijo que tenga no más de 30 días de vigencia, pero si en ese momento el notario, al momento de legalizar las firmas en la minuta, los vio a ambas personas, comprador y vendedor, y determinó que se encontraban en buena salud, considero que no tendría por qué exigirle un nuevo certificado para la firma de la escritura pública. Patricia Vidal nos pregunta, ¿actualmente se puede legalizar firmas virtualmente? En realidad, si bien es cierto, hay un comunicado del Colegio de Notarios que digamos, determina que no hay plazos, los plazos en notaría se interrumpen. Considero que el notario como profesional autónomo que da fe en nombre del país, podría en todo caso determinar a su criterio si una firma se realiza por video delante de él y le da certeza que las personas son las mismas. Creo que tranquilamente depende del criterio de cada notario, ¿no? Lili nos pregunta, ¿cómo será a partir de ahora el tema de los certificados de salud mental si los mayores no pueden? Eso es lo que les comentaba.
si los médicos, neurólogos, que son los que emiten los certificados de salud mental, al igual que los notarios, tienen que también salir a buscar a sus pacientes y darles un servicio, digamos, cercano, porque lógicamente al no poder salir y son las personas más vulnerables, tendrían que tranquilamente a una persona tomarle el examen neurológico a domicilio y lógicamente, es más, incluso el notario podría acercarse a entrevistar a la persona con la presencia del médico neurólogo y ese certificado después se lo puede remitir a la notaría. Creo que ahora tenemos que ser todos bastante flexibles con la contratación entre personas mayores, ¿no? Luego me pregunta, dice, Carmen, en marzo se hizo una compra-venta y el cheque se quedó en notaría hasta que salga el levantamiento de la hipoteca, pero ya vino la cuarentena. ¿Hay manera de solicitar la entrega en el cheque del vendedor? Claro, lo que dice Carmen dice, ¿no? En marzo se hizo una compra-venta y el cheque se quedó en notaría hasta que salga el levantamiento de hipoteca. Si ya salió el levantamiento de hipoteca, no hay ningún problema que el primer día vaya y retire su cheque sin ningún problema. Si la hipoteca no ha salido, no, porque la comisión de confianza que se le dan al notario es para que verifique el levantamiento de la medida de la hipoteca. Entonces, no podría el notario entregar, salvo que las partes modifiquen la carta de solicitud de comisión de confianza en custodia notarial, que digan que no será necesario que se espere al levantamiento de la hipoteca de la entrega del cheque. Voluntad de las partes, pero si no fuera así y no se modifica la carta de instrucciones, hay que esperar el levantamiento de hipoteca por parte de registros públicos, ¿no? Luego pregunta Maruja, si el inquilino suspende el contrato de alquiler antes del vencimiento, ¿se puede cobrar? Bueno, por supuesto, si el inquilino está sujeto a las normas del contrato, ¿no? Vamos a pensar un poco en voz alta. Si yo tengo un inquilino que alquila una tienda comercial en un centro comercial, por decir, ¿no? Y no puede trabajar por el tema de la cuarentena. Ya es un tema de acuerdo entre las partes, pero no puede decir, me voy, ¿no? Y no pago nada, no. Tendría que, lógicamente, estar sujeto a una transacción extrajudicial entre las partes. No podría decir, no te pago nada y dejo la oficina. No, no es así, ¿no? Yo creo que hay un tema de respeto mutuo y hay unas normas y el Código Civil también protege a ambas partes. Pero, lógicamente, el inquilino podría decir, pero si no me están brindando el servicio, sí, pero el contrato está vigente. Así que es cuestión de buscar una forma de acercamiento entre las partes y en todo caso después ya ir al Poder Judicial. Caterina Arteaga nos dice, si el inquilino no puede pagar el monto total del alquiler y el arrendador está de acuerdo, se puede a través de correos con huella digital. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Caterina. O sea, la cosa es acá buscar alternativas, ¿no? Me parece muy creativa tu sugerencia. Si una de las partes no puede ya legalizar las firmas y el notario no le legalizaría las firmas, según lo que estamos conversando, según el criterio independiente de cada uno, ¿por qué no? Podría legalizarla, o sea, poner la firma en el contrato, firmarlo, ponerle la huella, escanearlo, tomar una foto y pasarlo por correo, y que la otra parte haga lo mismo, lo imprima, lo firma, huella digital, y el correo puede ser una medida de fecha cierta de lo que han acordado. Yo creo que el notario estaría totalmente dispuesto al primer día de trabajo legalizar en las firmas con la fecha del 11 de mayo, pero tiene plena validez un acuerdo de las partes totalmente válido. París me pregunta, dice, para reasumir entonces no se puede hacer ningún trámite con firma digital. No, sí es posible. Si un contrato privado con firma digital sí se puede hacer y el notario lo va a recibir, ¿no? Pero lo que no se puede hacer ahora es firmar todavía una escritura pública con firma digital. Es un tema que no está todavía regulado y en su momento se podría trabajar, pero es un tema que no está todavía en agenda, en el gobierno, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Pero Maruja nos pregunta, ¿hay avances electrónicos, pero hasta antes de esta cuarentena las notarías no las han usado? Sí los hemos usado. Por ejemplo, el tema del SIT-SUNAT, o sea, creo que en las notarías con que trabajas sí te habrás dado cuenta que los bloqueos se presentan en forma electrónica, que los partes se presentan en forma electrónica. Si tú quieres presentar un parte a registros públicos, registramos tu nombre para que tú misma lo presentes en los registros públicos de Lima o de provincias. Sí, se ha avanzado tecnológicamente bastante, digamos, es más, incluso las consultas de registros públicos son fácilmente, digamos, tramitadas por los notarios. Sí se ha avanzado bastante, pero sin embargo, la realidad es más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Se me ocurre un tema, sería esta de las cartas notariales
que tranquilamente se podría reglamentar en los próximos días o meses, porque el tema es un tema bastante manejable, más aún con el tráfico que hay en Lima, el costo operativo sería muchísimo menor y la certeza que bueno, bajo responsabilidad del que suscribe la carta, tiene que certificar que ese correo electrónico le corresponde al destinatario. El notario puede certificar que eso es así, y si no fuera así, tendría que hacer una acción judicial contra esta persona. Después hay una pregunta más, dice, verificar por qué no se podría crear un usuario como la clave SOL de SUNAT para poder hacer intermediación. Además, a través de RENIEC y el usuario equivalente a la clave SOL, los propietarios y compradores podrían certificar su firma, aún sin la presencia de la firma digital. Tengo entendido que actualmente la firma digital ante la empresa certificadora, uno tiene que acercarse para que tomen la firma, pero existe registro o identificación biométrica. Bueno, acá hay varias cosas que son interesantes. Una de ellas es que sí, yo creo que ustedes como agentes inmobiliarios sería interesante que tengan su firma registral, su firma digital ya registrada. En segundo lugar, también sería interesante que puedan ustedes ver la posibilidad a sus clientes darles las prerrogativas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas personas a veces quieren ir personalmente a la notaría, quieren ver al notario, tienen temor que los puedan engañar con la certificación de la firma. Entonces, quizás hacer un poco el match en sentido que ya cambiar un poco la idea, ¿no? Que los notarios ahora ya no están tan lejanos de la población, los notarios están muy, muy cercanos. Yo creo que ustedes en varias notarías que van, el notario está presente, pueden conversar con él, no hay ningún inconveniente, y que también sientan las partes, o sea, los clientes de ustedes, que al revés, es una forma también fácil de poder tomar las firmas a domicilio, y que no tienen ni menos validez, ni más validez, es totalmente válido. Maruja nos pide, ¿nos pueden pasar por correo tu presentación? Sí, por supuesto, yo les voy a pasar a Fernando, digamos, la información que le ha hecho una síntesis para que lo puedan tener. Sí, yo se lo paso esta noche con mucho gusto. Dice Franco, nos dice, minuta que ya está firmada y justo cae la cuarentena. ¿Cuándo habrían las notarías aproximadamente para continuar la escritura? Sí, Franco, yo te comento, tengo la mejor disposición que, en mi caso particular, ¿qué he hecho? Hemos hablado con el personal, hemos tenido una reunión de Zoom ayer con todo el personal, les he garantizado que no vamos a tocar a nadie de los trabajadores que tenemos, todos vamos a trabajar igual. Vamos a empezar con la mitad de trabajadores, que son los más indispensables, para ver cómo se ve el mercado, cómo se da el tema de las seguridades. Vamos a implementar una unidad móvil más para el tema de firmas, para que no sea un motorizado que vaya, sino que sea una unidad móvil que le da menos posibilidad de contagio a la persona que esté manejando. Entonces, todos nos vamos a tener que involucrar más, invertir un poco más también tecnología nosotros, y sobre todo con la absoluta seguridad que el protocolo se va a respetar a rajatabla, ¿no? Luz Elena Galindo nos dice, ¿cree que las propuestas de ley que pretenden exonerar los pagos de alquileres se aprueben? Hay profesionales independientes que no pueden, bueno, yo me imagino que es un tema de voluntad política solamente, ¿no? Yo creo que por ahí, como la situación es tan compleja, este año, y tengo entendido que parte del próximo va a ser tan complejo, ¿por qué no? Sería muy interesante que ese dispuesto se pueda liberar, ¿no? Fernando nos pregunta, ¿qué pasa con los cheques que quedaron en custodia notarial? Fernando, mira, en el caso de los cheques que quedaron en custodia, no hay ningún problema, simplemente, como es natural, los plazos de la carta de instrucciones por custodia notarial se van a tener que prorrogar, porque lógicamente los plazos se han suspendido. Si se han cumplido los requisitos para que después de dejar el cheque, como que se levante una hipoteca o se levante una medida cautelar de la partida registral, ya seguramente a esas fechas se tiene que haber levantado, y el notario no les tiene por qué cobrar absolutamente nada más porque el plazo no ha sido voluntario, simplemente por un tema de fuerza mayor. Fernando nos pregunta también, en caso de ventas ya avanzadas, minuta firmada, ¿hay que obtener nuevas copias? Definitivamente no, porque yo creo que ya ustedes cumplieron con el requisito al momento de presentar los documentos. Ni copias certificadas, porque lógicamente, si se dan cuenta, difícilmente, si no hay Poder Judicial, no hay SUNAR, difícilmente puede haber ingresado ningún acto que no sea el que ustedes están tramitando, ¿no? Yo no creo que haya necesidad de presentar ningún tipo de movimientos ni documentos adicionales para firmar la escritura pública. Lili nos pregunta, ¿la notaría de Jaime ya da el servicio a domicilio? Gracias, Lili, muy gentil. Roberto Gil nos dice, en Bélgica existe un correo oficial electrónico único donde el ciudadano no puede decir que no fue notificado. Tal vez podría implementarse en el Perú. Correo certificado electrónico. Bueno, eso sería muy interesante, la verdad, y yo creo que sería una forma de centralizar todo lo que es información a través de un solo correo electrónico. Sí, me parece muy, muy interesante.
Luego dice, podemos solicitar los servicios para con gusto, Gina, con mucho gusto. Pati Dávila nos pregunta, suponiendo que puedan firmar, que puedan tomar las firmas a domicilio, entiendo que a pesar de ello no pueden hacerse para firmar. No, sí, claro que sí. Las escrituras públicas también se pueden firmar en domicilio, no tenemos ningún impedimento para hacerlo, con todas las prerrogativas del caso. O sea, firmamos la minuta, lo más probable es que ustedes como agentes inmobiliarios exijan que inscriba el bloqueo registral o se cumplan ciertos requisitos para poder llevar a cabo la escritura pública, pero no hay ningún inconveniente de firmar las escrituras públicas a domicilio. Dice París, me pregunta, doctor, ¿habrá fecha de apertura de registros públicos? París, entiendo que debe ser exactamente el mismo día que abran las notarías. Eso va de la mano, definitivamente. Dice Cecilia Damburú, en caso de venta durante cuarentena, ¿cómo se puede firmar un arras que cree confianza entre las partes? ¿Hay forma de guardar cheques en custodia? En realidad sí se puede, pero creo que con el arras, más allá que dar un cheque en custodia, lo que podrían hacer es darle un pequeño adelanto, porque lógicamente los bancos están trabajando. Puede ser que les den un cheque, digamos, un cheque menor, de monto menor, digamos, como cuota inicial o en calidad de arras, ¿no? Pero considero que sería mejor esperar que se levante el primer día para recién dejar el cheque en custodia física ante notario, porque como las notarías están cerradas, mañana una de las partes podría decir, un momentito, pero ustedes me recibieron un cheque en la casa del notario y no en su oficio notarial. Y podría ser materia de controversia mañana para que digan, dejo de cumplir por A. Entonces, mejor, creo que por transparencia, entreguen una cantidad de cuota inicial o de arras, sea por cheque de gerencia, sea por transferencia bancaria, porque los bancos trabajan hasta las 4 de la tarde, tengo entendido, o 2 de la tarde, pueden tramitar un cheque de gerencia sin ningún problema, pueden entregar ese documento en arras, como decía uno de sus compañeros, con las firmas puestas y las huellas, y decir que se entregue el cheque de gerencia en custodia por determinado número de meses el primer día que abran las notarías. Gabriela Quiñones nos pregunta, ¿en su notaría se puede hacer en un solo día el acto de minuta de escritura pública? Tengo cliente que solo puede estar en Lima un solo día. Bueno, sí se puede hacer, por supuesto, siempre y cuando que en la mañana ingresen la minuta, vayan a hacer el pago de la alcabala, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema, es un tema totalmente sencillo. Y si es más, si las partes quieren dotarle de mayor seguridad, podemos hacer con la minuta la presentación del bloqueo electrónico y por la tarde firmar la escritura pública, sea en local notaría o en local de sus clientes, no ningún problema, encantado. Mi notaría está exactamente a 2 cuadras del Mall Aventura de Santa Anita, estamos en el Centro Empresarial Cunzac, ¿no? Bueno, en realidad es el límite de Santa Anita, Ate, que es fácil de llegar, ningún problema también de movilizarnos a otro sitio, ¿no? Después, los extranjeros con residencia en Lima, teniendo carnet de extranjería, ¿pueden generar la firma digital? En realidad es una buena pregunta lo que me hace señor Obregón, señorita Obregón. Yo considero que eso está sujeto a la regulación que dé el gobierno. Yo creo que en este caso, con el carnet de extranjería se podría trabajar tranquilamente una firma digital. Gabriela Quiñones, bueno, muchas gracias. Dice Carmen, nos dice, ¿tiene validez un contrato de arras con firmas escaneadas? En realidad, para las partes sí. Yo creo que no sería nada complicado, pero siempre y cuando al momento de llevar el contrato y convertirlo en una minuta, tendrían que lógicamente ese contrato insertarlo, o sea, vamos a decir, esta es la minuta, es el contrato de arras, y yo, por seguridad de todos, insertaría en la escritura pública el contrato de arras escaneado, la minuta física y, bueno, lógicamente todos los recaudos, ¿no? El pago del impuesto. Yo haría, por seguridad, esos pasos, ¿no? Para que no haya ningún problema futuro. Después Gonzalo, Arturo Rosario me pregunta, después del 13 de marzo, ¿han habido bloqueos registrales electrónicos? Mira, Gonzalo, yo probé hace unos días hacer un bloqueo registral y se podía presentar, pero lógicamente no me iba a dar número de título de presentación. Entonces, sí pueden haberse presentado a registros públicos, pero recién te darán el número de título el primer día de que se reaperture las labores, ¿no? Sí, me dice, si aún no se pagó alcabala, van a requerirla para insertarla en escritura pública. Sí, claro, sí, definitivamente sí, es requisito indispensable la firma, el pago de la alcabala para llevar a escritura pública, ¿no?
Gonzalo, me pregunta, ¿a qué tipo de acuerdos han llegado los notarios para presentar al gobierno? Mira, Gonzalo, te cuento que nosotros tenemos una junta directiva que está integrada por siete notarios, ¿no? Que la dirige el notario Mario Romero Valdivieso, ¿no? Que él está haciendo las gestiones directamente para poder explicar la necesidad que se ha declarado nuestro servicio como esencial. Así que están en tratativas, no podía darte más detalles, pero sí sé que están agotando las gestiones con el Ministerio de Justicia para que sea lo más pronto posible la posibilidad de reiniciar las actividades, ¿no? Y sobre todo, tanto por la parte comercial, la parte digamos, los usuarios, como también por los 10.000 trabajadores que tenemos a nivel nacional en notarías. Dice, sí, Carlos, gracias por la pregunta, Carlos, gusto saludarte. Sí, tenemos aprobado ya protocolo, tenemos un protocolo aprobado tanto del Colegio de Notarios y a su vez hemos hecho un protocolo adaptado a cada notaría. Entonces, no les sea raro que ustedes van a llegar a notarías y le van a dar absoluta seguridad, porque todos los empleados van a estar con todas las medidas de seguridad y tengan la absoluta certeza que las personas que puedan ir a sus domicilios, a sus oficinas o a los estudios de abogados, también van a ir con todas las seguridades del caso. O sea, no vamos a tener ningún tipo o sea, digamos, de temor en asumir más allá de las seguridades que nos dan, porque acuérdense ustedes que nosotros también dependemos de nuestros colaboradores, que son nuestro brazo derecho, ¿no? Y dice, ¿han previsto variaciones en las tarifas que cobran notarías? Bueno, esa pregunta en realidad sí, porque mira, yo considero que las tomas de firma vamos a hacer lo posible que los costos bajen, ¿no? Porque es un tema que va a ser más regular. Entonces, vamos a hacer lo posible para que sea casi a precio de costo, la movilidad solamente en acercarse a tomar la firma. Vamos a implementar, como te conté en mi notaría, 2 unidades móviles para que puedan acercarse y en algunos casos, si están dentro de la jurisdicción del distrito o incluso cercanos, no, hacer sin costo alguno, porque nuestra voluntad es que la contratación no se detenga, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes en los próximos días podemos incluso asumir nosotros el costo de la toma de firma, porque nuestra intención es que esto es un servicio, digamos, que damos los notarios, no es un tema estrictamente comercial, es un servicio y lógicamente damos fe notarial o fe pública en nombre del Estado, ¿no? Aló. Sí, me pregunta WL Inmuebles que se pueden hacer los pagos al cabal a través de notaría. Sí, por supuesto, eso es un tema que ya se viene haciendo años atrás, ¿no?